Punto Cadeneta y Cruz. Hola, muy buenas tardes, queridos cristovidentes. Bienvenidos una vez más a este su espacio Punto Cadeneta y Cruz. A esta hora de la tarde saludo a aquellas personas que nos están viendo en diferentes lugares de Colombia y que también nos ven a través de internet www.cristovision.tv. La invitación para que estén bien atentos de este espacio. Hoy es miércoles de espiritualidad. Continuamos con el tema de los sacramentos. Ya estará aquí conmigo pues el padre Raúl Telles, él es sacerdote budista, y va a continuar con esta catequesis que inició él hace 8 días acerca de este tema tan importante, esta gran riqueza que nosotros tenemos en la Iglesia Católica como son los sacramentos. Así que, queridos amigos y amigas, ¿ustedes tienen preguntas acerca de este tema? Pues se pueden comunicar al 747-0710, opción 3. Por el momento, yo los dejo con la siguiente nota. Hablemos de... Los sacramentos son símbolos que identifican a los creyentes de la Iglesia Católica, pero un sacramento va más allá. Cada vez que se practica uno, es el Espíritu Santo actuando de una manera única en cada persona, ayudando a entender el propósito que Dios tiene para la humanidad. En el bautismo, un recién nacido con padres cristianos descubre a Cristo comenzando una vida llena de bendición e inicia a ser parte de la familia de la Iglesia. En la confirmación se debe llegar a una madurez que permita tomar una responsabilidad en los caminos de Dios y la Iglesia. En el sacramento de la reconciliación es saber que todos podemos hablar con Dios. En tiempos que hayamos cometido un pecado mortal, es darnos cuenta que Jesucristo está dispuesto a escuchar a pesar de cualquier dificultad, y que Él nos va a dar las fuerzas para batallar contra la tentación. La Eucaristía alimenta y sostiene constantemente nuestra vida cristiana, confiriéndonos las energías necesarias para llevar una vida llena de la gracia y glorificación. La unción de los enfermos fortalece y restaura nuestro cuerpo y nuestro espíritu en momentos que se ven afligidos por las circunstancias difíciles de la vida. El matrimonio une a los esposos en Cristo y santifica la familia, el seno que regenera firmemente la sociedad. Los sacramentos, ese es nuestro tema hoy en Punto Cadeneta y Cruz. Recuerdo el tema a aquellas personas que en este momento llegan a nuestra sintonía, y también les recuerdo que ustedes, si tienen preguntas, se pueden comunicar con nosotros. Bueno, ya está conmigo el padre Raúl Telles. Continuamos entonces en esta catequesis. Padre, bienvenido una vez más a Punto Cadeneta y Cruz. Un gusto saludarte, Doris, y un saludo a todos nuestros cristovidentes. Qué bueno que podamos también hoy continuar esa bellísima meditación, contemplación de esa gracia de Dios que se manifiesta a través de lo que llamamos nosotros los sacramentos. Así es, padre. Padre, hace 8 días iniciamos este tema y usted nos hablaba, bueno, en general lo que son los sacramentos, también nos hablaba acerca del sacramento del bautismo. Muy seguramente hay cristovidentes que hace 8 días no vieron el programa, pero sí, como para contextualizar un poco, qué bueno, padre, que usted nos haga como ese resumen acerca de lo que vimos hace 8 días. Bueno, Doris, estimados cristovidentes, habíamos iniciado como una introducción general al tema de los sacramentos, y habíamos dicho que los sacramentos son signos visibles y eficaces de la gracia de Dios, del amor de Dios. Dios ha querido revelarse en la persona de Jesucristo, y en Jesucristo Él ha asumido nuestra naturaleza humana, se ha encarnado y nos habla a través de signos, de símbolos, y por eso, a partir de esos signos que ha instituido Jesucristo a lo largo de toda su vida, son signos de salvación. Recuerden que toda la vida de Jesús, sus palabras, sus gestos, sus acciones fueron hechos salvíficos. Sí. Y nosotros creemos que a través de los sacramentos hoy la Iglesia puede prolongar esa acción salvadora de Jesucristo, porque lo hace en nombre de Jesucristo. Y recuerden que nosotros decíamos que el primer sacramento de Dios es Jesucristo. Él es el que nos revela todo el amor, toda la gracia del Padre, el Dios hecho hombre. Pero también después de Jesucristo, el segundo sacramento es la Iglesia.
La Iglesia la ha llamado claramente el Concilio Vaticano II, en su gran declaración, Lumen Gentium, dice que la Iglesia es sacramento universal de salvación. Es decir, cuando las personas pueden ver a la Iglesia, a esa Iglesia viva, las personas, todos deben reconocer esa acción de Dios en sus vidas, ese Dios que sigue salvando. Entonces, por eso los sacramentos son signos que hacen presente esa acción de Dios, y también son sacramentos de la Iglesia, porque se hacen en el contexto de esta Iglesia, que toda ella es sacramento de gracia, es decir, instrumento visible, eficaz de la gracia salvadora del Señor. Entonces, esa es como la introducción general. Después vendría la parte del primer sacramento. Decíamos que hay 7 sacramentos. El catecismo de la Iglesia Católica los clasifica de una manera, se pueden clasificar de muchas maneras, pero la clasificación que hace el catecismo es primero sacramentos de iniciación, sí, que son bautismo, confirmación y Eucaristía. Después vienen 2 sacramentos, que son los sacramentos de curación, sí, que son la penitencia o reconciliación y la unción de los enfermos. Después viene un tercer grupo de sacramentos, que son los sacramentos al servicio de la comunidad, que son el sacramento del orden y el sacramento del matrimonio. Entonces, eso fue lo que vimos como en gran resumen hace 8 días. Qué bien, padre. Continuamos entonces con el otro sacramento, que es de iniciación cristiana, que es el de la confirmación. Que este sacramento, padre, también sería como bueno mirar en qué momento se puede recibir el sacramento, porque escuchamos de pronto personas que reciben este sacramento días antes del matrimonio. ¿Por qué? Bueno, Doris, es muy frecuente que a veces los padres de familia no han estado atentos a terminar ese proceso de iniciación en la fe de sus hijos. Sí. Y en el día del bautismo ellos lo primero que le preguntaron es: ¿ustedes están comprometidos a educar en la fe a sus hijos? Es decir, significa que deben continuar ese proceso de educación. Y hay muchos jóvenes que ya van a empezar a querer dar el paso al sacramento del matrimonio y se encuentran que no han recibido el sacramento de la confirmación, que se debiera recibir más o menos en una edad después de la adolescencia, en la juventud. ¿Qué significa el sacramento de la confirmación? La confirmación es llevar a plenitud el bautismo, confirmar las gracias recibidas en el bautismo, porque ya en el bautismo se ha recibido, porque es un bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El bautizado está sumergido en el misterio de la muerte y resurrección de Jesús, pero la confirmación va a confirmar esas gracias, y con el crecimiento del joven va a manifestar que ya el Señor lo va a marcar con un sello para que sea testigo de Cristo en el mundo, para que pueda proclamar a los demás ese buen nombre de Jesucristo y construya la Iglesia a partir de los dones y carismas que reciba del Espíritu Santo. Entonces, ese sacramento nos recuerda lo que dice Hechos 1, 4, 8, cuando dice, más o menos, en el versículo 8 dice: pero recibirán la fuerza del Espíritu Santo que vendrá sobre ustedes, y serán testigos míos en Jerusalén, Judea y Samaria y hasta el confín del mundo. Es decir, Jesús promete su Espíritu, y ese Espíritu es la fuerza que viene de lo alto para permitir al bautizado que tenga esa capacidad de anunciar con valentía el reino de Dios y de construir también la Iglesia. Nos invita también, padre, podríamos decir, que este sacramento a tener una vida en el Espíritu, a conocer más de la persona del Espíritu Santo, haciendo referencia pues al texto que usted menciona en Hechos. Claro, porque sobre todo nosotros vemos que aunque el Espíritu Santo se recibe en el bautismo, sí, ya eso es un bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sin embargo, se quiere significar como recibir la plenitud del Espíritu, se quiere significar como esa dimensión, como un Pentecostés especial, como lo recibieron y como lo estamos preparando con toda la Iglesia, sí, así como lo recibieron los apóstoles reunidos con la Virgen María en ese cenáculo, pues también
el joven está llamado a recibir esa gracia, a dejar actuar el Espíritu Santo y a empezar esa vida en el Espíritu, porque para nosotros los cristianos no bastan solo las fuerzas humanas, nosotros necesitamos la fuerza del Espíritu Santo que nos impulse a amar, a servir, a crecer, a construir un mundo más justo, más humano. De eso se trata. Qué bien, padre. Así que vale la pena preguntarnos entonces de pronto a aquellas personas que no se han casado si ya recibieron este sacramento entonces. Claro, y no dejarlo, porque hay algunos que tienen que correr porque no pueden casarse sin el sacramento del bautismo. Entonces, qué bueno que ellos con tiempo y que en las familias, muchas mamitas que nos están viendo a esta hora, se preocupen de completar la iniciación cristiana que tiene que ver con ese sacramento de la confirmación. Ya no estamos tratando por el momento, lo vamos a ver ahora, el sacramento de la Eucaristía, pero estos tres sacramentos, bautismo, confirmación y Eucaristía, van a completar ese primer momento de iniciación que llamamos en la fe de todo cristiano. Qué bien, padre. Y ahora el sacramento de la Eucaristía, que ya usted bien lo menciona, ¿qué nos enseña la Iglesia Católica con este sacramento y qué ocurre espiritualmente en la persona que recibe y que se acerca pues también a recibir este sacramento, padre? Bueno, Doris, yo creo que lo primero es saber que la Eucaristía es el gran sacramento de la Iglesia Católica. Lo llamamos en la liturgia, o lo llama el Concilio Vaticano II, culmen y fuente de la vida cristiana. Todos los sacramentos están referidos a la Eucaristía, y la Iglesia vive de la Eucaristía. Entonces, la Eucaristía, el principal signo es el pan y el vino. El pan y el vino que después de la oración del sacerdote, que se llama la epiclesis, la invocación del Espíritu Santo, son transformados en el cuerpo y en la sangre de Cristo. Y eso nos recuerdan la última cena y todos los momentos en que Jesús estuvo con sus discípulos, también tomó pan, lo bendijo y lo partió. Y eso fue la tradición que recibió el mismo San Pablo. Uno va a ver, por ejemplo, en 1 Corintios 11, 22 dice: porque yo recibí del Señor lo que les transmití, que el Señor, la noche en que era entregado, tomó pan, dando gracias lo partió y dijo: esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes, hagan esto en memoria mía. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es la nueva alianza sellada con mi sangre, cada vez que lo beban, háganlo en memoria mía. Entonces, y agrega en el versículo 26 de este 1 Corintios 11, y así siempre que coman este pan y beban esta copa, proclamarán la muerte del Señor hasta que vuelva. Es decir, ahí está claramente cómo ya la primitiva iglesia, las primeras comunidades, fueron fieles a ese mandato del Señor de celebrar esto en conmemoración de su propia entrega, de su propio sacrificio. Y es lo que hace la iglesia, como que conmemora ese acto de entrega de Jesús en su pasión, en su muerte y también su resurrección. Qué maravilla, padre. Estas son riquezas que nosotros tenemos en la Iglesia Católica y que, bueno, infortunadamente muchas veces encontramos personas que no son conscientes también de esta riqueza que nosotros tenemos, ¿no? Y no se conoce más, no se profundiza más acerca de los sacramentos. Y algo que mencionábamos hace 8 días, y es que estos sacramentos fue el mismo Jesucristo quien los instituyó. O sea, esto no es invento del hombre, sino que es el mismo Jesucristo. Entonces, la invitación también que nosotros hacemos en esta tarde, padre, es a llevar una vida sacramental, ¿sí? A poder nosotros vivir esta maravilla que tenemos nosotros en la Iglesia Católica. Padre, ya pasamos entonces a otro grupo, ¿sí? de sacramentos dentro de la clasificación de ellos, y es los de sanación, los de curación. El padre nos hablaba. Allí está entonces el sacramento de la reconciliación. ¿Qué personas pueden acudir a este sacramento, padre? Bueno, el sacramento de la reconciliación, que lo llamábamos tradicionalmente la confesión, y que después de Vaticano II se ha enriquecido como sacramento de la reconciliación. Los padres de la Iglesia lo llamaban como la segunda conversión. Pues lo pueden recibir todos aquellos que
después de haber vivido su iniciación cristiana, han caído en situaciones de pecado grave, sí, que han roto esa amistad con Dios, porque el pecado nos rompe esa comunión con Dios, con la comunidad, con nosotros mismos, porque sobre todo el pecado es eso, es un rompimiento de esa alianza, de esa amistad íntima con Dios, que se refleja en un rompimiento también con uno mismo y con la comunidad. Uno ve, por ejemplo, el mismo día de la Pascua, cuando Jesús se apareció a los discípulos, en el capítulo, dice, en Juan 20, dice, cuando se apareció Jesús, Él les dice: la paz con ustedes, como el Padre me envió, así los envío a ustedes. Al decir esto, sopló sobre ellos y añadió: reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados, les quedarán perdonados. A quienes se los retengan, les quedan retenidos. Entonces, el primero, el que nos reconcilia con Dios, es Jesucristo. Sí. Él ha entregado su cuerpo, ha derramado su sangre por nosotros. Él es el único intermediario y es la causa de nuestra justificación. Por eso es importante, estimados cristovidentes, que ustedes piensen en que cuando nos acerca uno al sacramento de la reconciliación, se acerca a Jesucristo que sana, a Jesucristo que libera, a Jesucristo que perdona. El sacerdote es un ministro del sacramento, porque a veces uno escucha: no, pero ¿cómo va a acercar a este padre que es más pecador que yo?, etcétera. No, el sacerdote que ya tiene que dar cuentas a Dios, también él, de su propia vida. Sin embargo, el sacerdote aquí es ministro de la reconciliación y lo hace, como en todos los sacramentos, en nombre de Cristo. Pero quien perdona, así como quien bautiza, es Cristo. Y vamos al encuentro con Cristo. Y no nos vamos a fijar tanto en los pecados, no nos vamos a fijar tanto en ese sentido de ese sentimiento de culpa que a veces es malsano, sino hemos ofendido a Dios con nuestras culpas que reconocemos y vamos a que el Señor nos perdone, nos purifique, nos lave con su sangre y nos regale ese restablecimiento de la amistad con Él, a través del sacerdote, que es ministro de Cristo y es también ministro de la comunidad. Porque cuando yo he ofendido a Dios, pero también he ofendido a los demás, al cuerpo de Cristo, que son mis hermanos. Y por eso hay algunos que dicen: yo me confieso directamente con Dios. Eso no, porque, o si no, Jesucristo mismo no hubiera venido, porque si Dios nos quisiera salvar directamente, ¿para qué se hubiera encarnado? Él asumió lo humano. No hay otra manera, hay signos. Y el primer signo que decíamos es Jesucristo. Y Él nos muestra que Él es el que tiene el poder de perdonar los pecados y que transmite ese poder a los sacerdotes, a los ministros que lo hacen en su nombre. Qué bien, padre. Que muchas veces eso debe ser más por pena. Que dicen: no, yo me confieso directamente con Dios. Puede ser pena o puede ser también comodidad y no aceptar que quien está ofendida también es la iglesia, es la comunidad, porque yo le he afectado con mi pecado. Entonces, y se privan de esa gracia del Señor a través de ese ministro que va a dar la absolución, porque ahí hay una absolución donde se certifica en el nombre de Jesucristo que esa persona ha sido perdonada. Entonces uno escucha a una persona humana que le dice: sí, vete, tus pecados han sido perdonados. Así como Jesús lo hacía con la mujer adúltera, con todos los que venían, el sacerdote también absuelve, está para absolver los pecados. Bueno, padre, pues acá también tengo una pregunta, y es entonces: ¿cómo hacer una buena confesión? Y esto el padre lo va a responder después de esta pequeña pausa, queridos cristovidentes. Cuando regresemos estará con nosotros también la hermana Teresa Villabona en la sección Bendita tú entre todas las mujeres. Ya regresamos. ¿Sabías que cada sacramento otorga una gracia especial diferente? Los sacramentos tienen relación con la vida. bendita tú entre las mujeres? Muy buenas tardes, queridos hermanos de esta bella cadena televisiva Cristovisión y también de este programa Punto
cadeneta y cruz. En esta tarde, esta hermana Teresa Villabona reflexionando con ustedes. Y vamos a continuar, te propongo, amigo querido, te propongo que sigamos trabajando un poquito más el texto de Juan 10, por encimita, y más que todo en ambiente de oración. Bueno, avanzamos un poquito al capítulo 10, versículo 11. La vez pasada vimos el 7, saltamos un poquito y te lo dejo a ti como tarea para que estudies en tu casa este capítulo tan bello que deberíamos aprender de memoria, pero más que de aprender de memoria, leerlo con el corazón. El versículo 11 es muy bello, dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. El asalariado, que no es pastor ni dueño de las ovejas, cuando ve venir al lobo, escapa, abandonando las ovejas. Y el lobo las arrebata y dispersa. Como es asalariado, no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor. Conozco a mis ovejas y ellas me conocen. Como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y doy la vida por las ovejas. Tengo otras ovejas que no pertenecen a este corral. A esas tengo que guiarlas para que escuchen mi voz y se forme un solo rebaño con un solo pastor. Verdaderamente estos textos nos tocan el corazón y nos hablan de la infinita ternura de Dios para con todos nosotros. ¿Te has dado cuenta que es una verdadera confesión lo que ha hecho Jesús? Es verdadero grito de su corazón, de Salvador, de amigo, de hermano, para decir en voz alta, lleno de amor, yo soy el buen pastor. Ya sabes que ese yo soy es un eco del libro del Éxodo, donde la revelación recoge también esa frase que Dios pronuncia a Moisés, cuando él le pregunta, ¿qué debo decir a ese pueblo a quien debo sacar? Porque esa es la vocación, ese es el llamado que tú me haces. ¿Quién eres? Es una revelación de identidad. En el Antiguo Testamento, yo soy Yahvé, yo soy relación de amor, yo soy ternura, yo soy detalle contigo, yo soy en una relación de intimidad con mi pueblo y con cada uno de ellos, yo soy. Es una frase confesional, es la comunidad que ha descubierto en su Señor Jesús el verdadero pastor, el único pastor, el pastor que cuida con infinita ternura a los suyos. ¿Por qué? Porque los conoce, porque los ama, porque cuida de nosotros. Ese es el encargo que el Padre le ha hecho. Y su misión la ha cumplido perfectamente y la corona en la cruz y en su Pascua. Es el pastor de tu vida. Te invito a que contemples en oración con María esta experiencia íntima, profunda, de sentir a Dios, tu Señor, como el pastor. El pastor en el Antiguo Testamento tiene una resonancia impresionante en todos los textos. Hay textos bellísimos de la Biblia. Te propongo para tu contemplación el Salmo 23, donde también el pueblo dice, enamorado, el Señor es mi pastor. Te pido, hermano y hermana, en esta tarde en que estamos aprendiendo a orar con María, la mujer orante, que aprendas también a decir desde lo profundo de tu vida, el Señor es mi pastor. Y si es mi pastor, ¿qué puedo temer? Y si es mi pastor, Él me conoce, Él sabe mis caminos, Él sabe mis fallas y mis posibilidades. Él sabe el amor que Él mismo derrama en mi corazón para poder responder a su ternura con ternura también. Hermano o hermana, muestra el pastoreo de Dios, muestra el cuidado que Dios ha tenido de ti, las bendiciones que ha regalado permanentemente en tu vida, siendo también tú el pastor de tu rebaño, que es tu familia.
el pastor de esa iglesia parroquial en la que tú estás compartiendo la fe, el amor y la presencia viva de Dios en su liturgia. Hermano y hermana, si eres pastor, tú no puedes ser como el asalariado, que no le interesan las ovejas. Si eres padre de familia, madre de familia, estás llevando a cabo la vocación de seguir a Jesús en ese carisma, en ese camino especial del pastoreo. Si perteneces a ese pastor amoroso, que las ovejas conocen su voz, tú también debes cumplir la tarea del conocimiento de los tuyos. Conoces a los otros como Dios te conoce a ti. Comprendes a los otros como tú eres comprendida por Dios. Amas a los otros como eres amado de Dios. María sí lo experimentó. María la orante, en su corazón de madre, aprendió el cuidado del Hijo para ella y el cuidado de ella como madre para el Hijo. Y hoy María, en la iglesia, en la comunidad creyente, sigue también haciendo su papel, cumpliendo su misión maternal del cuidado de este rebaño eclesial, para que todos nos formemos en ese camino del pastoreo supremo y seamos un único rebaño bajo un único pastor. Ora con María, contempla con María a Dios, tu pastor, y pídele que aunque tus dudas, tus inquietudes, tus sufrimientos te aparten algo de Él, cuenta con Él, porque Él nunca te abandonará. Ante este mundo que se debate en el desorden, en la inquietud, en que no nos fiamos unos de otros, en que no nos conocemos, en que cada uno busca su propio interés, pide también con humildad a ese único pastor que comprendamos que pertenecemos a un rebaño bañado de amor y de ternura por el único Dios, y que vivamos como verdaderos hermanos, amándonos, sirviéndonos y aprendiendo, como María, a ser pastoreados por el Señor de la vida. Hermana Teresa, muchísimas gracias por esta reflexión. Le envío un abrazo así súper fuerte en Cristo Jesús. Bueno, Padre, nosotros continuamos con el tema de los sacramentos antes de ir a la pausa y de escuchar también a la hermana Teresa Villamona. Yo le hacía una pregunta y es, ¿cómo hacer entonces una buena confesión para que no queden por allá cositas pendientes? Bueno, Doris y estimados cristovidentes, pues todo comienza con ese arrepentimiento sincero, lo que llamamos un acto de contrición, donde nos damos cuenta de que hemos ofendido a Dios y nos da tristeza de esa ofensa a Dios y dolor de haberle fallado a nuestro Señor. Entonces todo comienza desde ahí, cuando la persona entra dentro de sí misma. Recuerden el mismo hijo pródigo, cuando se da cuenta que todos en su casa están muy bien, que tienen de todo, pero él está ahí muriéndose de hambre. Así le pasa a todo aquel que por el pecado se ha alejado de la casa de Dios. Y por eso dice que entra en sí mismo. Ese tomar conciencia de que estamos fallando, no estamos haciendo la voluntad de Dios y estamos ofendiendo al Señor y a nuestro prójimo. Ese es lo primero. Después viene, claro, una confesión de los pecados. Este hijo pródigo se puso en camino y se fue a buscar a su padre. Lo mismo que hace una persona cuando va a buscar a Cristo y a su ministro para confesar el pecado. Y recuerden que en la parábola del hijo pródigo de Lucas 15 dice que él había preparado una gran frase: Padre, he pecado contra el cielo, contra ti, no merezco llamarme hijo tuyo, trátame como uno de tus jornaleros. Pero aquí en este caso vemos cómo ya cuando fue a hablar solamente le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Viene esa parte que es la confesión propiamente de los pecados. Después viene de parte del sacerdote pues una palabra donde lo llama a la conversión, al penitente, donde lo llama al cambio, a la vida nueva, y también le impone lo que se llama una penitencia, que es un medio de seguir purificando el pecado.
Entonces, por ejemplo, si hay que reparar algo, si hay que devolver lo que se ha robado, cosas de esas, entonces ahí viene la penitencia. Esos son los pasos generales de una confesión. Entonces, empezar por esa conciencia de que somos hijos de Dios y que como hijos amados de Dios le hemos fallado a nuestro Padre. Qué bien, Padre. Ya nos está llamando un amigo cristovidente, Gerardo. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está, Gerardo? Pues muy bien. Bueno, bienvenido a Punto Cadeneta y Cruz. Gerardo, ¿tienes preguntas para el Padre? ¿Qué nos quieres compartir? Pues precisamente estaba escuchando la respuesta de la confesión. Sí. Y era la pregunta que yo quería hacerle, que si uno puede obtener una buena confesión sabiendo que vivo en adulterio. Entonces, como ya antes de la pregunta escuché la respuesta del Padre, creo que, o que me la pueda apoyar en un momentico. Bueno, Gerardo, pues bien que tú mismo hayas captado un poco el sentido de las cosas. Se trata, si uno permanece en ese pecado, pues ahí no hay un acto sincero de arrepentimiento y no se está entrando en un camino de conversión. Es decir, cuando tú te vas a confesar, supone que ya le estás diciendo no al pecado. Quieres cerrar esa etapa dolorosa. Ciertamente puede que en algún momento le falles a Dios con ese mismo pecado o con otro pecado, pero en ese proceso de irte a confesar, de arrepentirte, de confesar tu pecado, debe estar decidido a cortar con el pecado, porque si no, no valdría la pena, sería como un juego la confesión que vas a hacer. Y en la confesión, pues vas a recibir una absolución si estás arrepentido de ese pecado. Por eso muchas veces el sacerdote, cuando ve que la persona quiere permanecer, todavía no quiere permanecer en ese estado, por ejemplo, como el adulterio, le dice, bueno, prepara la confesión para otro momento. Le difiere la absolución sacramental. Y no porque no merezca el perdón, porque todos lo merecemos, y el perdón comienza desde el momento en que yo me arrepiento. Ahí ya está el perdón de Dios. Pero como somos parte de una comunidad, de una iglesia, necesitamos que el ministro de Cristo y de la iglesia confirme ese perdón de parte de Dios. Pero eso supone entonces que la persona quiera cortar con el pecado, que es lo que ofende a Dios y es lo que nos daña como cristianos. Bueno, Padre, pues a esta pregunta yo uno también, otra pregunta que de pronto es la situación que viven muchas personas, muchos católicos, y es que viven en unión libre y quieren acercarse a este sacramento, y muchas veces los sacerdotes, no todos los sacerdotes, pero sí algunos sacerdotes les dicen, yo no los puedo confesar. ¿Qué nos dice la Iglesia? ¿Qué dice el Papa frente a esto? ¿Qué es lo que se nos enseña? Y qué decirle también pues a estas personas. Bueno, Doris, este es un tema un poco de los más delicados que hay, porque a veces no entendemos, a veces los sacerdotes mismos no nos hacemos entender bien de los fieles, y los fieles no entienden el camino de la Iglesia. Y es una persona que vive en unión libre, no está viviendo sacramentalmente su relación de pareja. Es decir, ha decidido o la unión libre o el matrimonio civil para su unión sacramental. Si es cristiano, debiera haber dado el paso al sacramento del matrimonio. Entonces no se supone que si no vive el matrimonio, ¿para qué pide la confesión? Porque esa dimensión de la vida es tan trascendental, el matrimonio, la relación de pareja es algo público, que el estilo de vida que usted tenga, pues lo marca a usted, no porque sea malo o bueno, porque hay parejas que pueden vivir en unión libre y son buenas parejas. No estamos dando un juicio moral a la vivencia de las parejas, pero sacramentalmente, pues la Iglesia les pide que no se acerquen al sacramento de la confesión ni comulguen, porque les prepararía ya el camino a la comunión. La Iglesia lo que les pide es que miren primero su estado de vida, si quieren hacer la voluntad de Dios, que miren a ver si pueden caminar hacia el matrimonio, que sería un camino de madurez humana, de madurez cristiana. Pero si eso no se da por cualquier circunstancia, porque ya son divorciados, vueltos a casar y cosas de esas, y permanecen por cuestión de los hijos, pues deben tratar de hacer primero presente a Dios con su amor, con su respeto, pidiendo siempre la misericordia de Dios. Si no se pueden confesar,
hay otros medios penitenciales en la Iglesia Católica, como son, por ejemplo, el ayuno, ofrecer a Dios alguna mortificación, un acto de caridad. Son otros medios penitenciales, peregrinar, pasar una noche en oración. Hay otros medios para pedir perdón al Señor. Y también a los sacerdotes, en años pasados el Papa Benedicto XVI nos decía que todos los bautizados tienen derecho a ser acogidos en la iglesia. Estábamos hablando de la imagen de Jesucristo el Buen Pastor. Si usted no puede recibir la confesión, pues pida una dirección espiritual. Yo creo que como bautizado un sacerdote no la puede negar. Si usted pide una dirección espiritual y comenta, mira, yo no puedo confesarme, no puedo recibir la absolución, pero quiero hablar con el sacerdote, quiero pedirle una palabra de parte del Señor, y yo creo que los sacerdotes estamos también llamados a recibir a esa clase de personas sin que haya una absolución, pero sí a escucharlos y a hacer signos del Buen Pastor para ellos. Qué bien, padre. Y nos está llamando otra amiga cristovidente. Olga, buenas tardes. Olga, buenas tardes. Bueno, creo que se nos fue Olguita. Se fue Olga. Padre, damos otro paso entonces al siguiente sacramento, y es el de la unción de los enfermos. Bueno. De pronto, a veces, bueno, esto es algo que también nosotros tenemos que tener muy presente y conocer, y es que se creía que este sacramento se entregaba pues a las personas que ya estaban agonizando. ¿Qué personas pueden recibir este sacramento? Bueno, Doris, este sacramento lo pueden recibir todos los enfermos, porque se llama unción de los enfermos. Así como hay una unción allá en el bautismo, que es para protegerlo del mal, así como hay otra unción en la confirmación. Recuerden que se unge al confirmando para mostrar que va a ser un consagrado. La unción con aceite tiene variados significados en la Biblia y en la liturgia, y uno de los significados es, por ejemplo, abundancia, es consagración, es purificación, es fortalecimiento, es pedir a Dios fortalecimiento. Todo eso significa la unción. Pues la unción es para los enfermos, no necesariamente que esté en estado terminal grave, y no solamente se está hablando solo de salud física, sino de salud integral. Si algo falla de la salud de la persona, pues puede pedir ese sacramento para sentir la presencia de Cristo. Y hay un texto bíblico que lo sostiene, y es Santiago 5:13. Dice: si alguno de ustedes sufre, que ore. Si está contento, que cante alabanzas. Si uno de ustedes cae enfermo, que llame a los presbíteros de la comunidad para que recen por él y lo unjan con aceite, invocando el nombre del Señor. Y la oración hecha con fe sanará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si ha cometido pecados, se le perdonará. Ahí está Santiago, carta de Santiago, capítulo 5, versículo 13 al 15. Estaba hablando de cómo ya había esa práctica en las primeras comunidades. Y detrás de eso también está lo que dice 1 Corintios 12. Cuando alguien está enfermo en la iglesia, todos sufren con él. Cuando alguien se alegra, somos miembros unos de los otros. Y el sacerdote, en nombre de la iglesia, también es signo de la solidaridad de toda la iglesia, que ora por nosotros y que nos coloca en manos de Dios, para que con esa unción del aceite, con las oraciones, podamos restablecernos en nuestra salud, que decimos que no solamente es sanación física, es la sanación integral de la persona. Una persona que vuelva a recuperar la fe, el amor, la esperanza, la alegría, y también su salud física. Qué bien, padre, que quede claro lo importante que es este sacramento, como todos, y cuáles son las personas que lo pueden recibir, porque también muchas veces personas enfermas se les habla de traer a un sacerdote para que haga esta oración, y entonces creen que es que ya se van a morir. Pues yo no estoy tan mal, muchas veces dicen eso, pero yo no estoy tan mal, porque se tiene como esa mentalidad que cuando va el sacerdote a visitar el enfermo es porque ya se va a morir. Me ha sucedido como sacerdote que he llegado a una clínica y ya todos comienzan a llorar. Y a mí me dijo, no, si estamos trayendo al Señor de la vida.
estamos trayendo es al Señor. Claro, tal vez la persona está muy enferma y piensen que ya uno les va a dar la bendición final, pero no, el sacramento es un sacramento de curación, de restablecimiento, pues también la muerte es la gran sanación. Hay que pensar en eso. No, si una persona se muere, también entra en esa sanación total, porque ya entrará en un estado donde será transfigurado, será glorificado, estará en la gloria de Dios, ¿no? Qué bien, Padre. Bueno, Padre, ya está finalizando el tiempo y nos falta otro grupo, y es los sacramentos de servicio dentro de esta clasificación que usted nos ha enseñado hoy. Está matrimonio y orden sacerdotal. ¿Por qué se habla de orden sacerdotal? Orden, esa palabra orden, dentro de este sacramento. Porque es un ministerio, son ministerios ordenados que llamamos nosotros, que son en la Iglesia 3, que es el diaconado, el presbiterado y el orden el episcopal, el obispo, que decimos que es sacerdocio de primero, segundo y tercer grado. El obispo participa del sacerdocio plenamente. Ese es el sacerdocio pleno. Eso es una jerarquización que se ha dado desde el comienzo de la Iglesia, y se habla de orden sacerdotal porque son entonces ministros ordenados, consagrados, destinados al servicio del pueblo de Dios, a la edificación de la Iglesia, a la edificación de la comunidad, para animar, para presidir al pueblo de Dios, a las comunidades, a las parroquias. De eso se trata. Alguien que en nombre de Jesucristo tenga ese poder y se configure con Cristo, sacerdote, profeta y rey. Y entonces ejerza para los demás ese bellísimo ministerio de anunciar el Evangelio, de administrar también los sacramentos, de anunciar las gracias y también de llevar a la perfección en el amor a todo ese pueblo de Dios encomendado. Qué bien, Padre. Así que esas personas que pueden acercarse a este sacramento también tienen un llamado especial y una vocación. Se trata de una vocación, se trata porque eso es un llamado que en la Iglesia Católica supone que la persona pues vaya haciendo un discernimiento, porque eso es un estado de vida, un estilo de vida, es un carácter también que imprime, un sacramento que imprime carácter. La persona será sacerdote para siempre, ¿no? Y eso significa entonces que se asocia, se une a Jesucristo, que es el único sacerdote, porque el gran sacerdote es Jesucristo. Sí. Nosotros nos unimos a Él, nos vamos configurando con Él, pero Él es el que sigue también presidiendo a su pueblo, enseñando a su pueblo y llevando la perfección del amor. Qué bien, Padre. Y nos queda el último, el sacramento del matrimonio. ¿Por qué este sacramento está dentro de los de servicio? ¿Cómo este sacramento también se ofrece a los demás? Bueno, cuando el catecismo ha pensado en eso, dice entonces sacramentos de servicio. Está pensando en que este sacramento no lo recibe la persona para sí, sino lo recibe para los demás. En este caso es la pareja que consagran su amor humano. El sacramento, ¿qué es lo que hace? Asume el amor humano, lo purifica de las escorias del egoísmo y lo eleva para que signifique el amor de Dios por la humanidad y el amor de Cristo por la Iglesia. Eso es lo que hace el sacramento del matrimonio, la gracia del sacramento del matrimonio. Y entonces prepara a esta pareja para que pueda iniciar a construir la iglesia doméstica, la iglesia en pequeño. Así la llamaban los padres de la iglesia. Ya desde San Juan Crisóstomo se está hablando de la iglesia en miniatura. Entonces allá el esposo es un sacerdote en la casa, también debe presidir el hogar, debe presidir en oración, en santidad, en entrega a su esposa, a sus hijos. Todos forman una pequeña iglesia. Y qué bueno que nuestros amigos cristovidentes piensen en su hogar y que piensen en hacer un altar sagrado en cada hogar, donde se dé como también ese signo de que hay un espacio para Dios, aunque todo el hogar es de Dios y todas las personas son de Dios, pero que hay un sitio, y eso lo recomienda el Catecismo de la Iglesia Católica, donde se viva como ese encuentro especial con Dios, o haya un lugar donde esté la palabra de Dios entronizada, y eso es algo maravilloso, algo hermoso.
Qué bien, Padre. Padre, pues como para poner ese sello pues a este tema tan interesante y a todo lo que usted nos ha enseñado, ¿qué le parece si vamos a la sección Palabra Sagrada? Así que, queridos cristovidentes, bien atentos. Palabra Sagrada. Puesto que Dios ya nos ha hecho justos gracias a la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pues por Cristo hemos podido acercarnos a Dios por medio de la fe, para gozar de su favor, y estamos firmes y nos glorificamos en la esperanza de tener parte en la gloria de Dios. Qué bueno, estimados cristovidentes, que todos nosotros podamos acercarnos a Jesucristo. Los sacramentos son especialmente signos de esa salvación que Jesucristo ha querido para nosotros. Lo dice San Pablo, Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Nadie debe sentirse excluido, porque Jesucristo, el gran sacramento de Dios, nos cobija a todos, nos acoge a todos. Yo no he venido a buscar a los sanos, sino a los enfermos. Entonces, qué bueno que a través de los sacramentos nosotros podamos encontrar a Jesucristo, podamos descubrir su amor, su misericordia, revivir en nosotros ese amor que Él nos mereció con su muerte en la cruz, con su sangre derramada en la cruz, con esa agua que salió de su costado abierto. De ahí nacen los sacramentos. Por eso qué bueno que nosotros no veamos los sacramentos como algo lejano, como algo solamente para unas pocas personas. Todos estamos llamados a tener ese encuentro personal con el Señor. Y si alguien no puede tal vez celebrar un sacramento por su situación de vida, nunca desespere de la misericordia de Dios, porque Jesús se hace presente y Él, más que mirar las apariencias, lo que ve es el corazón del hombre. Por eso acerquémonos con toda confianza a ese Jesucristo, el mediador entre Dios y los hombres. Acerquémonos al trono de su gloria y dejemos que Él siga mostrando toda su misericordia y su salvación en cada uno de nosotros. Señor Jesús, nosotros reconocemos tu presencia en nuestras vidas. Reconocemos tu amor. Reconocemos que tú quieres lo mejor para nosotros. Te alabamos y te bendecimos porque hoy nos permites estar también conociéndote, descubriendo estas gracias visibles de tu manifestación en la Iglesia a través de estos 7 sacramentos y a través de muchos signos también que nos acercan a ti. Abre, Señor, nuestra mirada de fe. Descubre, Señor, en nuestro corazón esa capacidad de admirarnos de tu amor, de buscar siempre con ansia esas gracias para que podamos cada día levantarnos del pecado, tener las fuerzas para luchar contra el mal y seguir construyendo esa humanidad nueva, esa humanidad en paz, en justicia, en fraternidad, sin odios, sin violencias. Ven, Señor, sobre nuestra Colombia. Ven, Señor, sobre nuestras familias. Ayúdanos con tu gracia a esperar un mañana mejor, construyéndolo cada día con nuestra entrega, con nuestra ofrenda de amor. Amén. Amén, amén y amén. Padre, muchísimas gracias. Y bueno, una invitación para usted, Padre, y para todos nuestros amigos cristovidentes. Si ustedes quieren estar bien informados, si ustedes quieren saber qué está ocurriendo en Colombia y en el mundo, pues bueno, la invitación es para que ustedes adquieran El Nuevo Siglo, este diario de análisis y opinión con 76 años de historia. Nos presenta todos los días diferentes titulares que nos llevan precisamente a estar bien enterados de lo que está aconteciendo en nuestro país. Si ustedes quieren tener más información, queridos cristovidentes, ustedes se pueden comunicar al 413-9200 o pueden ingresar a la página www.elnuevosiglo.com.co. Ahí la invitación entonces, Padre, un precio muy cómodo para todos nosotros. Y también otra invitación, queridos cristovidentes, ustedes lo saben que el canal Cristovisión es el canal de la Iglesia Católica en Colombia, el canal de todos nosotros, los que somos iglesia. Por eso, esta invitación es para que nosotros apoyemos económicamente esta obra. Si ustedes pueden, si ustedes desean apoyar esta obra, pues se pueden acercar al Banco de Occidente
y hacer allí una consignación en la cuenta de ahorros 234-81-9001, o también se pueden acercar al Banco da Vivienda, cuenta corriente número 0010-82-86-96-77. Aprovecho también para dar agradecimientos a aquellas personas, a aquellos cristovidentes que ya están apoyando el canal Cristovisión, que el Señor los bendiga. Y recuerden también que como católicos tenemos una tareita, y es que tenemos que contarle a todos nuestros amigos, vecinos, que aquí en Colombia tenemos este gran regalo de Dios como lo es el canal Cristovisión. Bueno, queridos amigos, pues con estas invitaciones nosotros los dejamos, nos despedimos. Les recuerdo que mañana tenemos una cita a las 2 de la tarde en punto, Cadeneta y Cruz. Padre, la bendición. Y una vez más, gracias. Bueno, Doris, un saludo a todos y un saludo a este próximo fin de semana en Bucaramanga, la Comunidad de los Santos ¡Ay, qué bien! Y allá estaremos compartiendo un fin de semana con las parejas, con las familias. Ay, así que amigos cristovidentes de Bucaramanga, este fin de semana ustedes van a tener allá entonces al Padre Raúl Telles en la Fundación Los Santos Ángeles. Sí. Qué bien, Padre. Bien. Padre bueno, bendice a todas las familias que nos escuchan. Sabemos que tú tienes designios de amor para cada una de estas familias, para cada uno de nosotros. Te pedimos que nos hagas sentir tu presencia, tu amor y tu protección. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y se encontró en ella. ¿Sabías que el bautismo es como una marca que nos hace hijos de Dios? Cadeneta y Cruz?